Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Carnecast y hoy tenemos nuevamente como invitado al ingeniero Julián Soriano, pero en esta ocasión para hablar de una actividad que durante mucho tiempo no diría que quedó relegada, pero se le prestó menos importancia de la que realmente tiene, que es la recría. Sin embargo, hoy, después de empezar a entender y a conocer un montón de factores que se ven afectados por esta etapa de la vida del animal, hay mucha información dando vueltas sobre, por ejemplo, programación fetal. Empezamos a prestar un poco más de atención y por eso queremos recurrir a la opinión y al conocimiento que tienen algunos expertos como Julián. Así que vamos a compartir una media horita discutiendo sobre este tema. Buen día, Julián, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Mauro. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a vos por dedicarnos tu tiempo. Bueno, Julián, no sé si compartís o no lo que acabo de decir del tema de recría, pero al menos en una etapa de mi vida profesional lo palpé así. Era una etapa de la vida en que el ternero o la ternera se separaban de la madre y quedaban por ahí en alguna parte del campo esperando en que el tiempo y la naturaleza los prepare para reproducirse en el caso de animales de reposición para cría o que terminen su periodo de crecimiento para después ser engordados. Sin embargo, hoy ese concepto está cambiando día a día. Sí, tal cual. En los últimos años, hace ya muchos años, ¿no? Desde que en Argentina empezó a cambiar el gusto quizás de la gente o el negocio de los frigoríficos, se empezó a faenar animal mucho más liviano. Y ahí es cuando empezó a desaparecer un poco esa figura de recría que decís vos, donde los animales después de destetarse iban al campo, se recriaban hasta los 350 kilos y después entraban en la fase de engorde, ¿no? Y bueno, eso con el crecimiento del feedlot y un montón de otras circunstancias que llevaron a que en Argentina empecemos a faenar animales livianos y gran parte de los animales que se faenan se saltean esa etapa, pasan directamente del destete al feedlot, quizás con alguna pequeña etapa de recría, pero muy chiquita, pero después pasan al feedlot. Y bueno, eso creo que está empezando a cambiar de a poquito de vuelta también. Si tendrías que explicarle a alguna persona que no está en el sistema y para que entiendan hoy con este nuevo concepto, ¿cómo definirías a la recría en lugar de decir que es un periodo que ocurre entre el destete del animal y el engorde del animal y, bueno, se trata solamente de un tiempo que esperar para unir esas dos fases? ¿Cómo sería una definición actual o más moderna de recría? Sí, el objetivo de la recría es principalmente que el animal crezca, se desarrolle y genere la caja, digamos, para que después poder engordarle y meterle la carne, ¿no? Cuando el animal nosotros lo destetamos es un animal muy joven que tiene más o menos 6 meses, y después cuando nosotros queremos faenar un animal, si lo faenamos muy joven va a ser muy pequeño, entonces lo que sí necesitamos es que ese animal crezca, llegue a ser un animal adulto para después recién engordarlo y faenarlo, ¿no? Entonces sería una etapa de crecimiento y desarrollo la etapa de la recría. Y cuantitativamente hablando, ¿cuántos meses le pondrías a esta etapa? Bueno, va a depender también después el objetivo final de ese animal, ¿no? Eh, Cuando nosotros estamos pensando en animales pesados como los que requieren la exportación, donde vamos a faenar un animal de 500, 550 kilos o mínimo 480, ahí nosotros podríamos extender la recría desde los 180 o 200 kilos que se desteta hasta los 300, 350 kilos. Más o menos ese sería el rango. Ahí, dependiendo de la ganancia de peso que tenga el animal, nos vamos a sacar la cuenta de los días, pero si nosotros tenemos una ganancia de entre 500 y 800 gramos, vamos a necesitar, no sé, entre 180 y 250 días. Va a depender de la ganancia de peso esa que necesitemos, ¿no? Y del rango ese de peso que sea el objetivo nuestro.
Pero básicamente es eso, nosotros necesitamos otros 6 meses más para que el animal se crezca y se desarrolle. Bueno, entonces, considerando que los destetes se producen normalmente en marzo-abril, estamos hablando de transitar el otoño y el invierno y el inicio de la primavera en esta etapa. Claro, exactamente. Mínimo esos 180 días, puede ser más si la ganancia de peso fue un poco más baja y el objetivo de entrada al feedlot es un poco más alto. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos meterle 180 kilos en la recría, bueno, vamos a necesitar más de 6 meses, por supuesto, porque a 800 gramos nomás ya necesitamos 9, 10 meses. Pero si el objetivo por ahí es 300 kilos y salimos con 200, tenemos que meterle 100 días a 600 gramos, 500, 600 gramos, vamos a estar ahí en los 6 meses. Ok. Bueno, a mí me gustaría primero, para entender cómo debería funcionar una recría equilibrada, balanceada, me parece que sería bueno conocer cuáles son los requerimientos de ese animal que deja de ser un animal lactante y pasa a depender estrictamente de la dieta sólida. ¿Podés contarnos resumidamente qué necesita ese animal en cuanto a proteína, energía, grasa, fibra, para que la dieta se acorde a la edad y al estado de desarrollo que tiene? Porque no es lo mismo un animal que necesita crecer y desarrollarse que un animal que ya es adulto. Tal cual, sí. Nosotros en esta etapa vamos a necesitar dietas que sean relativamente bajas en energía, no necesitamos dietas muy altas en energía. Idealmente dietas a pasto, ¿no? Nosotros sabemos que la mayor ventaja de la recría es cuando nosotros podemos agarrar y meter kilos baratos. Entonces, el principal objetivo sería ese, poder agarrar y criar y recriar este animal al mínimo costo. Generalmente eso lo logramos con pasto. Y objetivos de proteína va a depender mucho de los recursos que tengamos. Cuando tenemos recursos verdes, la proteína generalmente nos sobra, porque una alfalfa o un verdeo de invierno tenemos alrededor de 15 a 20% de proteína, entonces ahí nos va a estar sobrando. Con otros recursos forrajeros por ahí podemos estar en 14, 13, 14, ahí vamos a estar muy con lo justo, y con otros recursos forrajeros vamos a estar abajo de 10, entonces ahí nos va a estar faltando. Mínimo deberíamos llegar ahí a 13, 14% cuando tenemos que suplementar, porque sabemos que la proteína es cara cuando tenemos que suplementarla, entonces ese sería medio el piso. Idealmente si tenemos proteína relativamente económica, estamos en 15, 16, mucho mejor. Pero para las ganancias de peso que estamos buscando en recría tampoco necesitamos mucho más que eso. Y en cuanto a energía, te decía, dietas relativamente bajas en energía, que tengan un forraje, no sé, alrededor de 50% de FDN de la dieta es suficiente. Si medimos total de nutrientes digestibles, alrededor del 60%, 65% ya es una muy buena energía. Cuando hablas de ganancias diarias en promedio de 500, 600, 700 gramos, obviamente que el potencial del animal está un poco más arriba. Sí. ¿No se acelera el proceso por una relación costo-beneficio o porque crees que acelerar el aumento de peso, incluso poner un poco más de grasa en el animal de recría, puede perjudicar algunos otros parámetros productivos? Sí, hasta los 700, 800 gramos, y dependiendo por ahí la raza, el frame y la edad del animal, no vamos a tener mucho problema de que se nos engrasen demasiado. En cuanto, ¿vos te referías al techo de ganancia de peso o al piso de ganancia de peso? No, cuando decís que una recría estándar está en 500 a 700 gramos diarios, nosotros sabemos que el potencial de ganancia diaria de peso vivo de ese animal es mucho más alto, está por arriba de 1 kilo si uno quiere. Claro, Entonces la pregunta era si se mantiene ahí a media marcha por una cuestión de costo-beneficio. Como bien dijiste al principio, es una etapa donde se pueden ganar kilos a muy bajo costo, o tratando de impedir que ese excesivo aumento de peso en esta etapa vaya a perjudicar otros parámetros. claro, no, sí, ahí te entendí la pregunta. Tal cual, si nosotros, ese animal puede ganar 1,3 kg si nosotros le damos una dieta de terminación. Pero si nosotros tenemos ganancias muy por encima de los 800 gramos, ahí se nos va a empezar a engrasar demasiado el animal
y va a estar terminado antes de lo que nosotros queremos. Cuando nosotros buscamos un peso mínimo de faena de 480 kilos para arriba, si nosotros tenemos ganancias de peso superiores al kilo en la etapa de recría, generalmente ese animal va a estar terminado antes de ese peso. Entonces, por eso es el objetivo de tener ganancias abajo de 800 gramos. También por una cuestión económica. Nosotros con forraje relativamente barato podemos tener un costo de kilo producido incluso menor que con una dieta de corral que tiene mayor ganancia de peso. Hay que ir buscando el equilibrio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que muchas veces nos pasa que por querer engordarlo barato a pasto terminamos haciendo kilos caros, es cuando nos caemos por debajo de esos 500, 600 gramos. Muchas veces nos caemos a 200 gramos y estamos dando kilos de materia seca que, si bien son baratos, cuando le ponemos el número que estamos ganando de peso termina quedando carísimo, porque tuvimos ese animal un montón de tiempo, en 100 días le estás metiendo 20 kilos y ganas 200 gramos. Entonces es un montón de tiempo de ese animal, tanto financiero como productivo. El costo del kilo producido te va a quedar alto y vas a tener ese capital inmovilizado por ahí sin mucho sentido. Por eso el rango ese de ganancia de peso de recría entre 500 y 800 es importante el piso y también es importante el techo, ¿no? No pasarnos de 800 para que el animal no se termine demasiado rápido y no caernos de 500 porque si no después tenemos ahí otros costos ocultos que nos terminan haciendo un negocio menos redituable. Claro. Estos conceptos que acabas de decirnos valen también para la recría de hembras para reposición. Sí, por supuesto. Eh, Ahí tenemos una diferencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de dar al parto o de dar al primer servicio? Si nosotros queremos dar el primer servicio a los 15 meses, ahí sí o sí vamos a tener que tener una ganancia de peso arriba de los 650 gramos para poder llegar con el peso ideal para el servicio antes de los 15 meses. Ahora, si tenemos como objetivo el primer servicio, darlo a los 2 años, que serían más o menos 27 meses en realidad, ahí por ahí ya el desafío de ganancia de peso es mucho menor, entonces no deberíamos necesitar quizás esos 500 gramos, pero de todas formas, con menos de 500 gramos también vamos a tener un desarrollo bastante pobre de esa madre, de esa futura madre, así que pensando en el desarrollo como madre, también deberíamos tener ganancias arriba de los 500 gramos. Sí, incluso considerando de que en esta etapa se producen ciertos fenómenos fisiológicos que condicionan el futuro reproductivo de la hembra. Entonces, siempre hay que tratar, como bien dijiste vos, de que esa ganancia de peso, si bien no sea al máximo potencial, tampoco baje por debajo de una línea base, porque estaríamos afectando el futuro reproductivo de la madre. Tal cual, sí. Hasta acá tenemos un buen pantallazo de qué ocurre con el animal y sus requerimientos. Ahora vamos a la otra parte, que es a los recursos que podemos utilizar. Hoy mencionaste algunas pasturas como alfalfa, avena, algunos verdeos de invierno con buenos aportes nutricionales, pero la realidad de nuestro país, y dadas las condiciones y el lugar geográfico donde se realiza la cría, normalmente nos dice de que los pastos disponibles son pastos naturales y en una época del año en el que su estado fenológico no es el más apropiado para alimentar un animal. ¿Cómo podemos meter manos tecnológicamente a esta situación para mejorar el periodo de recría? Sí, tal cual. Históricamente la zona de recría de los animales era otra, ¿no? La agricultura ha ido avanzando y ha ido corriendo las zonas donde se hacía las recrías. Antiguamente, cuando yo era chico, yo soy originalmente de Trenquelauquen y ahí América, que está muy cerquita, era la capital de la invernada. Y hoy por hoy casi no se hacen recrías a pasto en esa zona. Son muy pocos los que siguen haciendo recría a pasto. Ahora las recrías se hacen mucho sobre otro tipo de forrajes de menor digestibilidad, con menos energía, con menos proteína. Entonces la suplementación ahí empieza a tener un rol clave en
poder agarrar y mantener esas ganancias de peso por encima de esos 500 gramos que estábamos hablando hoy. Yo creo que también las recrías a corral, pero bueno, las recrías a corral es muy, muy fácil solucionarlo porque haciendo una dieta balanceada es lo más sencillo, ¿no? Pero termina siendo en general un poco más caro. Entonces creo que la suplementación a campo es la mejor estrategia para poder tener ese costo de kilo producido barato, poder hacer el máximo aprovechamiento de esos forrajes de muy bajo costo que tenemos y haciendo suplementaciones estratégicas para poder suplir baches de forraje o baches de calidad de forraje, creo que termina siendo la mejor relación, el mejor beneficio para el productor desde el punto de vista económico, ¿no? Poder agarrar y hacer el máximo aprovechamiento de ese forraje, pero sin que caiga la ganancia de peso de los animales para poder tener el máximo margen. Para lograr ese objetivo, ¿hacia dónde orientarías la suplementación? Hoy, al comienzo de la charla, comentaste de que esta etapa no requiere de altos niveles de energía. Exacto. Por lo tanto, lo primero que se me viene a la cabeza, no sería lo más apropiado ir y tirarle maíz o sorgo a los animales de recría que están sobre un pastizal natural seco por el invierno, por la helada. ¿Hacia qué ingredientes o hacia qué tipo de suplementación orientarías ese aporte que se le puede dar? Sí, tal cual. Básicamente a suplementar forrajes de menor digestibilidad e incluso de menor proteína. O puede ser de relativamente buena proteína, pero de muy alto FDN. Pero en general los forrajes que tienen alto FDN, o sea, baja energía, también van a ser pobres en proteína. Pero bueno, por ejemplo, suplementar sobre un Buffalo Grass diferido o sobre una grama Rhodes diferido o sobre un Gatton Panic diferido o incluso sobre un Gatton Panic verde para tener algún mejor resultado en recría. En San Luis lo hacemos por ahí sobre llorones o digitarias diferidas. También en la provincia de Buenos Aires sobre silos de autoconsumo de sorgo o silos de autoconsumo de alfalfa, y en ese caso por ahí tenés la proteína en el silo de alfalfa, pero no tenés la energía suficiente, entonces hacer alguna suplementación con energía. Muchas veces se cuenta solo con heno, entonces agarrar y hacer una suplementación sobre heno. En definitiva, cuando vos haces una suplementación podés balancear todos los déficits que vos tengas en el forraje. Pueden ser de proteína o pueden ser de energía y pueden ser muy deficientes en proteína o solo un poquito, y lo mismo en energía, muy deficientes en energía o solo un poco. Un silo de sorgo va a ser relativamente deficiente en energía. Un silo de agropiro, por ejemplo, va a ser muy deficiente en energía, lo mismo que un Buffalo diferido va a ser muy deficiente en energía y en proteína, porque ya tenemos forrajes con 4% de proteína. Entonces la suplementación lo que nos permite es eso, ¿no? Agarrar y entregarle al animal exactamente lo que le está faltando para poder tener ese piso de ganancia de peso. Cuando vos pensás en la suplementación para complementar lo que el animal recibe directamente desde el pasto, eh, ¿estás pensando únicamente en el déficit que tiene el animal por sí mismo o también pensás en el déficit que tiene el ambiente ruminal tratando de incrementar la digestibilidad de la fibra con los nutrientes que vos le das? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Si, por ejemplo, hablaste de proteínas, si es conveniente utilizar para este caso proteínas que no sean degradadas en rumen y que las aproveche enteramente el animal en intestino, o te conviene jugar un poco a dos puntas y alimentar de alguna forma al rumen para mejorar la digestibilidad y a su vez al intestino del animal para que pueda aprovechar esa proteína de alta calidad. Sí, creo que entiendo la pregunta. Muchas veces hay suplementos minerales que aportan proteína en forma de urea y cuando en el rumen solo tenemos fibra con muy baja digestibilidad, por ahí la urea no es lo más apropiado para aportar proteína porque justamente no tenemos carbohidratos para que se crezcan las bacterias que puedan captar la urea.
Si bien el animal tiene cierta recirculación de nitrógeno dentro de su sistema, por ahí es más eficiente combinar algo de nitrógeno no proteico, pero la mayor parte de la proteína debería ser proteína verdadera. Hacer una combinación de ambas creo que es el ideal. Generalmente la proteína proveniente de nitrógeno no proteico es más económica, por eso se usa, y aparte es mucho más densa porque la urea tiene 280% de proteína, entonces va en mucha menor cantidad, pero necesitamos ciertamente proteína verdadera en un animal donde no tenemos muchos carbohidratos para que faciliten el crecimiento de las bacterias y estas puedan captar ese nitrógeno no proteico que anda dando vueltas en el rumen. Considerando ingredientes que van en la ración en un porcentaje muy, muy pequeño como la urea y que estamos dando una ración de suplementación, por lo tanto eso implica de que hay una cantidad limitada de oferta por día. ¿Con qué frecuencia deberían suplementarse los animales? ¿Dos veces al día? O sea, dos medias raciones, una ración una vez por día, una ración cada 3 días, considerando la tasa de pasaje del rumen y, como dije, la peligrosidad de que algunos ingredientes, cuando son consumidos más allá de sus niveles de tolerancia, puedan producir algún problema. Sí, la suplementación en principio ya plantea un desafío muy grande porque haciendo el análisis económico, el mayor beneficio productivo con el mayor impacto económico es cuando nosotros racionamos entre el 0,8 y el 1% del peso vivo. O sea, tenemos forrajes de baja digestibilidad, sabemos que tenemos que suplementar, con cuánto podemos suplementar para llegar a los objetivos de ganancia de peso. En general el resultado termina siendo ese, donde nosotros suplementamos entre un 0,8 y un 1% del peso vivo, es donde tenemos el mayor salto productivo con el menor impacto económico. Entonces, por ejemplo, si nosotros pasamos de 300 gramos a 700 gramos, 800 gramos, tenemos ahí un impacto productivo muy alto, que eso lo podemos lograr con una suplementación del 1% del peso vivo, y económicamente no va a ser un impacto tan fuerte. Si nosotros a ese mismo animal lo suplementamos con el 2% del peso vivo, en vez de ganar 700, capaz que ganamos 850 o 900, y estamos gastando el doble de plata. Entonces es como que el incremento marginal empieza a ser menor. Entonces, primer punto, ese sería un objetivo de suplementación para tener un buen resultado económico. Ahora, cuando nosotros queremos darle 2 kilos de alimento a un animal de 200 kilos, que sería el 1%, generalmente va a ser un alimento que va a ser mucho más palatable que el forraje que está comiendo y se lo comen muy rápido. Entonces, primer punto ese, ¿no? Si vamos a hacer una suplementación, darla por lo menos una vez al día, no dos, porque cuando lo damos dos, le estamos dando dos oportunidades al dominante de ganarle al recesivo, digamos. Entonces, idealmente, una sola vez. Y después tenemos otros desafíos que son tropas no muy grandes, deberían ser tropas de no más de 150 animales, tropas muy parejas en tamaño. Necesitamos mucho espacio de comedero, por más que sean animales chicos, necesitamos mucho espacio de comedero para que coman todos al mismo tiempo y no se saquen unos a otros, porque si no vamos a tener el resultado de que algunos van a comer más y van a tener más ganancia de peso de la que queremos y otros no van a comer nada de suplemento y van a tener menos ganancia de peso de la que esperamos. Entonces tenemos muchos desafíos, tenemos que hacerlo idealmente todos los días. Hay algunas suplementaciones intermitentes que más o menos funcionan cuando se tiran algunos suplementos proteicos como pele de girasol o semilla de algodón y demás, que por ahí se dan cada 3 o 4 días. Eh, Tienen algunos beneficios productivos, pero por ahí no tantos. Económicamente, como son insumos muy baratos, no son tan malos, pero son mejorables, digamos, ¿no? Los resultados tanto productivos como económicos. Pero idealmente sería una vez al día y todos los días. Julián, considerando de que esa suplementación del 1% del peso vivo representa un tercio de lo que va a comer el animal por día, o sea, desde el punto de vista de volumen no es poco, ¿existe algún momento en el día en que sea recomendable hacer la suplementación?
Digo esto considerando de que tal vez la sensación de llenado del animal puede restar horas de pastoreo o reemplazar horas de pastoreo. Sí, en general con suplementaciones de hasta el 1% del peso vivo, no vamos a tener tanta sustitución, sí vamos a tener una adición. El animal va a terminar comiendo quizás más kilos de materia seca que si solo comiera forraje, más dependiendo por ahí la digestibilidad de ese forraje. Si la digestibilidad es incluso por debajo del 60, ya el mismo efecto de llenado del forraje va a lograr que el animal coma bastante menos del 2,5% del peso vivo quizás. Este, entonces, cuando nosotros estamos poniendo un suplemento que va a ser de muy alta digestibilidad, en general vamos a aumentar la capacidad de consumo total del animal. A no ser que sea un forraje de muy alta digestibilidad, pero bueno, ya en ese caso quizás hasta ni siquiera necesitaríamos la suplementación. Entonces, como concepto, con el suplemento deberíamos lograr adición de consumo, parte de sustitución, pero en gran parte adición de consumo. Eh, el suplemento, si nosotros lo damos sin ningún tipo de limitador, se lo van a comer en 15 minutos o menos incluso. Entonces, no sé si hay una hora que sea realmente mejor. Quizás a la tarde, cuando el animal está un poco más lleno, como para que haya por ahí menos competencia y que no esté tan voraz. Si lo damos a la mañana muy temprano, generalmente son los picos de consumo de los animales, entonces puede llegar a haber un poco más de competencia. No he visto trabajos que analicen cuál es el momento ideal del día. Si los hay, no los he visto, pero en principio lo pensaría de esa forma. Dijiste algo clave que justamente te iba a preguntar sobre eso, que es el uso de limitadores de consumo, más considerando de que eh, las recrías normalmente se desarrollan en sistemas extensivos o semi-extensivos, lo cual requeriría de movimiento 2 veces por día o al menos una vez por día todos los días y un incremento en los costos. Eh, ¿Cómo funcionan esos limitadores de consumo y qué resultados se esperan o qué efectos se esperan sobre el comportamiento del animal? Sí, los limitadores de consumo son una herramienta muy útil porque no solo nos ayudan desde el punto de vista de manejo, como te decía hoy, los desafíos son justamente tener tropas pequeñas, homogéneas, con mucho espacio de comedero, con gente suficiente para darle todos los días, incluso los fines de semana y los feriados. Los limitadores de consumo te solucionan todo eso porque vos podrías poner dentro de un silo autoconsumo la comida para 7, 10, 15 o 20 días, depende del tamaño de la tropa, y podrías tener tropas con animales desparejos. Nosotros hemos tenido tropas con animales de 80 kilos junto con animales de 300 kilos y hemos medido peso individual y todos han ganado peso. Entonces, te elimina la competencia, digamos, ¿no? Dentro de las tropas. Entonces, ya sea competencia por espacio de comedero, o por dominancia, o por tamaño, o por lo que sea. Y hemos tenido tropas con 1.200 animales, 1.500 animales todos juntos en campos muy grandes y todos comen suplemento. Entonces, esa es una de las ventajas de los limitadores, ¿no? Que te eliminan todas esas barreras para hacer suplementación. Y otra ventaja muy importante es que hace que los animales consuman varias veces al día. Nosotros con un limitador hemos medido que consumen entre 10 y 12 veces al día comidas de entre 150 y 200 gramos. Entonces, eso lo que te lleva es que vas a tener un ambiente ruminal mucho más estabilizado, no vas a tener picos de caída de pH dentro del rumen como tenés cuando suplementás una vez al día y se lo comen todo en 15 minutos. Entonces tenés esas dos ventajas con los limitadores de consumo, ¿no? Que podés eliminar todos esos inconvenientes que le llevan a los recriadores la suplementación, todos los inconvenientes de manejo, y sobre el animal tenés una mejora hasta incluso en digestibilidad del forraje por tener un ambiente ruminal mucho más estable. Muy, muy bueno el concepto, la verdad que
el dato de que podés usar animales con diferente tamaño y peso y porque necesitan de menos espacio en el comedero, no lo había tenido en cuenta y solucionaría muchas cuestiones prácticas de la recría a campo. Y tal cual, la primera vez que usamos nosotros el limitador en un cliente, íbamos a hacer una prueba para ver cómo funcionaba. Queríamos hacer una prueba con 200 animales y el cliente nos dijo, no, tengo un solo lote para hacer la suplementación, tengo los terneros que estoy destetando este año, más las vaquillonas del año pasado que no pudieron entrar a servicio, todas las vaquillonas de reposición, y teníamos terneros con 80 kilos y vaquillonas que tenían más de 300 o 300 kilos. Y eran 1.500 animales todos juntos en un sorgo forrajero. Era un lote de 500 hectáreas dividido al medio, 250 y 250. Y bueno, como era la primera prueba que hacíamos a campo, pesamos todos los terneros de destete, pesamos todas las vaquillonas, las volvimos a pesar a los 2 meses y habían tenido unas ganancias de peso espectaculares y todos parejos, ¿viste? Veíamos el comportamiento y estaban los 1.500 en 40 metros de comedero lineal, así que el espacio de comedero era bastante reducido y veíamos que comían los chiquitos también. Entonces eso fue lo que nos cambió la forma de ver la suplementación en recrías. Claro, es una solución muy práctica a un problema que es muy frecuente de ver en estos sistemas. Julián, una última pregunta y volviendo un poco al inicio de la charla. Eh, Considerando algunas modificaciones en el mercado de la carne o en el gusto de los consumidores más precisamente, y al entendimiento por parte del sector productivo de que esto está ocurriendo, ¿ves que la actividad de recría va a tender a incrementarse en Argentina? ¿Más productores van a adoptarla o más animales van a respetar este periodo de crecimiento en estructura antes de pasar al engorde en feedlot, respondiendo a que se va a demandar cada vez animales más pesados a la faena? Sí, yo creo que, como te decía al principio, ¿no?, de la charla, hubo en su momento un movimiento a hacer todo animal liviano. Ahora con la apertura de las exportaciones hay alguna atracción hacia hacer animal pesado y se nota en el mercado de los animales recriados, en ese mercado de animales de 300, 350 kilos que antes casi no existía. Ahora ya se empieza a ver cierta demanda por determinados compradores que están buscando ese animal y bueno, falta gente que empiece a hacer más ese animal, ¿no? Porque la demanda está creciendo, la oferta va creciendo de a poco, pero bueno, creo que es una oportunidad para que siga creciendo esa oferta, para seguir haciendo esa recría. Son cambios muy lentos, no va a ser de un año para el otro, pero bueno, yo creo que la tendencia a hacer animal más pesado, mientras siga habiendo un mercado de exportación, va a seguir estando. Creo que siempre asociamos calidad de carne a animal joven en Argentina y pensamos que porque un animal es joven va a ser buena carne. Eso es cierto, los animales jóvenes van a tener carne tierna, pero animales pesados también pueden tener carne tierna y de muy buena calidad. Entonces tenemos que agarrar por ahí, quitarnos un poquito ese prejuicio y también hacer animal un poco más grande para acá, para Argentina. Creo que eh, eso no va a ser ya, no va a ser pronto, pero bueno, a largo plazo, si seguimos con esta tendencia, creo que sería una buena oportunidad para todo el sector ganadero, ¿no? Y que crezca esa categoría de recría donde hay mucho para ganarle a cada animal. Sí, seguro. Más teniendo en cuenta lo que acabamos de charlar, si en la etapa de recría se tienen unas ganancias mínimas de peso que estén por debajo de una línea base, ese animal que se va a faenar más pesado no necesariamente va a ser más viejo o más adulto que el que se faene con el sistema antiguo. En la medida que se respeten mínimas de ganancia de peso durante los 18 o 20 meses, van a llegar a faena con mayor peso prácticamente con la misma edad.
que es lo que se ve que ocurre en la mayoría de los países. Exactamente, porque un animal con 18 meses, un animal con 18 meses sigue siendo muy joven, así que Totalmente. no deberías tener ningún problema tanto en terneza como en jugosidad, que son los principales caracteres del sabor de la carne, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Julián, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, más que claro los conceptos y bueno, ojalá que la gente que está interesada en poder mejorar esta etapa que había sido olvidada durante un tiempo se pueda nutrir de esta discusión para entender cómo funcionaría correctamente para que, de nuevo, el negocio, la relación costo-beneficio no sea favorable. Así que muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima. Bueno, excelente, Mauro, muchas gracias.